¿Qué tal, mi gente bonita? Espero que se encuentren excelentemente el día de hoy, un viernes más de relato. Soy Raquel Pacheco y este es tu programa Cuéntame tu historia. El día de hoy voy a dar lectura a una pequeña experiencia que me mandaron por ahí. Y pues con esto quiero recordarte que si tú tienes algo que contar, una experiencia que te haya sucedido, no te atreves pues a hablarlo de tu viva voz con toda confianza, puedes mandarme un escrito a mi correo electrónico larachel.cuenta@gmail.com, o si lo prefieres venir conmigo y lo platicamos juntos. Pues bien, voy a dar comienzo a esta lectura, espero que la disfruten. A mí me encantó, como la estuve leyendo, creo que viví muchas sensaciones que ahí se narran y pues bueno, espero que la disfruten. Esto se llama El suspiro del abuelo. Esta historia se trata de Lupita. Ella es una mujer de 38 años que decidió el día de hoy compartirnos su historia. Y al cuestionarle la decisión que ha tomado, ella responde que simple y sencillamente desea liberar lo que por tantos años ha rondado por su mente como un recuerdo al que aún no le encuentra una explicación. Algo que hasta el momento había tomado como un bonito detalle de la vida o de la muerte. No sabe en qué parte encasillarlo. Pero que al momento de narrarlo nuevamente le surgió la pregunta de ¿cómo es que en ese momento no me aterré al vivir esa experiencia? Lupita se considera una persona creyente con respeto a la religión que profesa. Sin embargo, no se considera una fanática o una persona que cree en el misticismo de las cosas o en la brujería, o todo aquello que tenga que ver con temas sobrenaturales y fantásticos. Ella considera que es una persona de mente abierta, pero no cree tampoco en aquello que no logre ver y palpar. Por esto mismo es que decidió contar su historia, porque siempre ha dudado de los sucesos paranormales que otras personas cuentan. Recuerda que tenía alrededor de 16 años cuando se encontraba en casa de su abuela materna, celebrando la fiesta de Año Nuevo. Curiosamente, se fija en el detalle de que para esa ocasión había elegido un outfit muy fúnebre según los gustos y la opinión de su madre, ya que se trataba de una blusa negra y una falda del mismo color. Lupita decía que los colores no tenían nada que ver con lo que le sucediera en la vida, ya que su madre, desde que supo cómo iba a vestirse para la fiesta, le mencionó que estaba loca y que lo único que haría sería llamar al luto y a la desgracia. No estando de acuerdo con esto y haciéndole saber a su madre que la loca era ella, se empeñó en portar su vestimenta como cualquier otra. En la fiesta, se percató de que el ambiente no era como el de otros años. Sus tíos, que antes eran los del baile y los brindis, se la pasaron pegados a sus novias, invitadas por primera vez a los rituales familiares del cambio de año. Así que estaba muy aburrido el asunto. En ese momento, comenzó a pensar en su papá, quien se encontraba fuera del estado cuidando de su abuelito, que estaba enfermo. Y comenzó a experimentar nostalgia por estar lejos de él y no poder pasar estos momentos juntos. Sumida en sus pensamientos, no se percató de que había sonado el teléfono de la sala junto a ella y de que uno de sus familiares había tomado la llamada. Tampoco se percató que la persona que tomó la llamada la miraba de forma preocupada y buscaba la forma de llamar su atención, hasta que su madre se acercó y tronando los dedos frente a ella le mencionó: «Ay, niña, te está hablando tu tía». Su madre tomó el teléfono mientras ella se incorporaba a la realidad y le daba un sorbo a su taza de ponche mientras desorbitaba los ojos enfadada por el gesto de su madre. Acto seguido, se enfocó en su madre al ver que se cubría la boca y soltaba un largo y profundo suspiro acompañado de las siguientes palabras: «Lo siento mucho. No te preocupes, madrugamos para allá. Claro que estaremos contigo».
Su madre colgó el teléfono y miró a Lupita de una forma que pareciera estarla preparando para lo que le iba a decir. Se sentó a su lado y le menciona: hija, era tu papá. Tu abuelito acaba de fallecer. Lupita se sintió extraña, obviamente triste y desconcertada. Por unos segundos observó su ropa y esperando a que su madre lanzara un reclamo como: ¿ves? Te dije que atraerías las desgracias o cosas así. Pero no. Su madre no le dijo absolutamente nada. Lupita cuenta que la fiesta ya no siguió por obvia situación. Se fueron a dormir y madrugaron para tomar carretera y asistir al funeral de su abuelo. Cuando llegaron a la casa de los abuelos al día siguiente, el cuerpo ya se encontraba ahí. Recuerda que había muchas personas que acompañaban a la familia, conocidos, amigos, familiares, y todo transcurrió como tenía que ser. No había nada fuera de lo común. Así lo describe ella. Lo interesante o lo extraño del suceso comenzó por la noche cuando ya se iba a dormir. Se dio cuenta que no llevaba maleta porque salió muy rápido de su casa y solo llevaba lo que traía puesto. Pensó que no tenía problema en dormir con esa ropa. Ella recuerda que esa noche nadie de la familia de los que se iban a quedar quería dormir en la recámara donde dormía su abuelo, a excepción de su abuelita, pues era su recámara y al ver que dormiría sola, decidió pasar la noche con ella. Comenta que sus abuelitos dormían en camas separadas, quién sabe por qué razón, y tampoco tenía problema en dormir en la cama de su abuelo fallecido. Su abuelita, al ver que no traía ropa ni pijama, le dijo que si quería y no le daba miedo, pues que ahí estaban las camisas de su difunto marido, que si quería se podía poner una para que durmiera más a gusto. A Lupita nada de esto le parecía descabellado y dijo: pues bueno, total, ¿cómo por qué tengo que tener miedo? Se quitó su ropa y se puso una camisa gris que encontró en el ropero, la cual pertenecía al hombre que todavía estaban velando en el patio de esa casa. Posterior, apagaron la luz y cada quien se acurrucó en su cama. Hasta ese momento, ella estaba bien, pero no tenía sueño. Estaba ahí, vuelta y vuelta en la cama, sin poder ver nada, porque estaba totalmente oscuro. Ella dice que ya era muy tarde y pasaban ya de las 2 de la mañana, más o menos, y se sentía muy cansada, pero no podía dormir. De pronto, en aquella oscuridad tan espesa de la habitación, comenzó a sentir una sensación muy extraña cerca de su cuerpo. Ella recuerda que tenía una cama para ella sola, pero en ese momento ya no lo sentía así. Comenzó a pensar que estaba loca porque era una sensación de que a un lado de ella había otro cuerpo acostado. Y sonrió por lo tonto que le pareció ese pensamiento, pero tampoco se atrevió a estirarse y palpar ese lado de la cama en aquella penumbra. En ese momento se encontraba acostada de lado frente al espacio supuestamente vacío de la cama, y para sentirse más cómoda se movió de tal forma que quedó boca arriba. Acto seguido suspiró con la esperanza de ya poder conciliar el bendito sueño, pero sucedió algo que, lejos de relajarla, la comenzó a tensar y la despertó aún más. Había un silencio insoportable en aquella habitación, de aquellos en los que ni los insectos se dan a notar. Un silencio que le permitió comenzar a escuchar una ligera respiración cerca de ella, la cual era entrecortada y lenta. Algo así como: Su corazón comenzó a acelerarse cuando a su cabeza vino el recuerdo de cómo respiraba su abuelo por su angina de pecho.
y pasó saliva, concentrando su atención para confirmar si era real lo que estaba escuchando. Aquella respiración se hizo más fuerte y de pronto sintió que alguien se movió de ese lado de la cama de una forma muy ligera. Sus nervios se tensaron y no pudo moverse. Se quedó ahí, presenciando a quién sabe quién en ese lado de la cama. En su mente solo existía la idea de que era su abuelo el que estaba ahí. Y la invadió la nostalgia. La tristeza pudo más que el mismo miedo y solo pensaba en que no había podido despedirse de él, que la última vez que se vieron, de él solo había escuchado aquella respiración, que en ese momento hacía presencia y que tal vez aquella manifestación era un acto de amor para decirle adiós. Su cuerpo se relajó, dejó de sentir miedo y entre lágrimas silenciosas y sin moverse, se dispuso solo a seguir escuchando aquella respiración a su lado y sin darse cuenta, se quedó dormida. Al despertar en la mañana siguiente, tardó en recordar un poco lo que había pasado. Se dio cuenta que seguía en la misma posición, boca arriba, rígida, con los brazos derechitos a su lado y pegaditos al cuerpo. Y lentamente giró su cabeza y se percató de todo el espacio que había a un lado de ella, vacío por supuesto. Su cuerpo estaba en la orilla de aquella cama y se levantó impaciente pero con mucho cuidado de no despertar a su abuela y salió a buscar a su papá para contarle lo que había sucedido. Le dijo que no quería que su abuela escuchara porque no sabía cómo iba a reaccionar ante este suceso. Para su sorpresa, su abuelita salió del cuarto muy tranquila y cuando los vio, les comenzó a contar que toda la noche había escuchado los pasos de su difunto marido por el pasillo que daba a su recámara. Su abuelo arrastraba un pie y con él traía un bastón para apoyarse, el cual también se escuchaba cuando golpeaba el suelo, y así tal cual lo describió su abuela. Lupita cuenta que después de esa noche dejó de ser tan rígida con la cuestión de no creer en cosas paranormales, aunque aún tiene sus dudas de muchas cosas. Dice que su abuela falleció 2 años después, pero que antes de eso alcanzó a contarle que por las noches, cuando ya se encontraba acostada en su cama, alguien llegaba y le daba pequeños golpes a la ventana. Y que cuando intentaba pararse a ver quién era, algo la detenía. No era miedo, pero era una sensación que la detenía en su cama y en varias ocasiones no la dejó levantarse para ver quién la visitaba de forma nocturna. Su abuela alcanzaba a ver la silueta de un hombre con sombrero que pasaba frente a la ventana por las noches y que muy dentro de ella sabía que se trataba de su difunto marido que la rondaba y que iba por ella. Esas eran las palabras de su abuela. Lo curioso es que el día que ella falleció fue en la misma fecha que su difunto marido, la noche de Año Nuevo. Y así damos fin a este relato que me comparten y que con mucho gusto he dado a conocer pues a todos nuestros queridos oyentes de Cuéntame tu historia. Y desde mi punto de vista creo que en algún momento pues obviamente sí se experimenta un poco de miedo al imaginarte que estás al lado de alguien o algo que sabes que ya no está o que no sabes qué es y que te está respirando en el oído, pero me deja este mensaje y me voy más por ese lado de ese detalle que muchas de las veces nos queda del vínculo emocional y del vínculo afectivo que tenemos con los seres que amamos, y que de una u otra manera
se manifiestan o encuentran el medio de hacerte saber que están ahí, como en algún momento lo mencioné en uno de mis primeros podcasts que se llama La Voz del Corazón, que habla precisamente de eso, que me cuentan esa historia, ¿no? De que después de la muerte no sabemos qué hay, no sabemos qué sigue, pero que hay manifestaciones o hay situaciones que nos hacen abrir un poquito la mente y decir, ok, hay algo ahí. Y que desde nuestras creencias, pues le damos un significado que no deja de ser importante para nosotros y para nuestras familias. Y me pregunto yo, ¿cuántas historias no existirán por ahí de contacto que hemos tenido con nuestros familiares posterior a que se hayan marchado de esta vida y que de repente nos negamos a creerlas o a verlas, o simplemente llegamos a la conclusión de que todo lo que nos hace verlos o escucharlos es la necesidad de estar con ellos o el estarlos extrañando o el querer nosotros pues volverlos a escuchar? Y esto me recuerda a un breve compartimiento que me hizo una de mis amigas, que también tiene que ver con su abuelo, precisamente ahorita que estoy ya contando la historia de los abuelos, que pues ella me menciona que su abuelito pues ya estaba pues convaleciente, ya no hablaba, ya casi no comía y pues que estaba postrado en su cama, y pues ella tenía que cada tanto tiempo salir de la ciudad, y pues ella se despedía de él como siempre, y ella sabía que pues su abuelo ya no le iba a contestar porque el señor ya no hablaba, solo emitía como un gemido, un pequeño gemido con la garganta, algo así como como quererse comunicar pero sin poder hablar. Entonces ella menciona que en algún momento que se iba a ir, sale de la casa y le chifla como siempre y le grita, ya me voy. Y entonces que clarito escuchó que le dijo, que te vaya bien, hija, Dios te bendiga. Y ella se quedó pensando así como de, caray, escuché bien. Y se regresa a corroborar, pero pues no, su abuelo estaba igual que siempre. Entonces ella se va a lo que tiene que hacer y desgraciadamente pues su abuelo fallece y regresa para lo que pues todo lo que es el protocolo, el funeral, etcétera. Y dice que a partir de ese momento ella comienza a escuchar a su abuelo, la voz de su abuelo, o sea, que escuchaba que la llamaba, que le escuchaba que te vaya bien, cosas de esas, y no decía nada porque pues dijo, a lo mejor son mis ganas de verlo, de escucharlo, estoy pasando por un duelo, lo extraño, entonces mi mente está generando el estar escuchando la voz de mi abuelo. Pero años después se da cuenta que no solamente a ella le sucedían este tipo de cosas, porque platica que otro de sus primos también lo veía a su abuelito. Y entonces me queda claro que por ahí pues hacía presencia este señor que no se había ido totalmente del plano terrenal, porque pues como dicen muchas de las veces no se dan cuenta las personas cuando fallecen y quedan pues su alma, su espíritu rondando por aquí, o simple y sencillamente a veces el amor los hace que se aferren a sus familias o que se aferren a algo a lo que ya no pertenecen. Hay muchas teorías al respecto. Y bueno, para continuar con esta historia del abuelo de mi amiga, resulta que en estas últimas generaciones nace tiene un sobrinito, pues nace un niño ahí en la familia, que ahorita en la actualidad tendrá 3 añitos, y el niño, eso me consta bastante porque yo estaba ahí presente cuando el niño comienza a señalar un área específica de la casa, pues diciendo a su modo y a sus posibilidades que alguien estaba ahí. Y yo veía la cara de todos los que estaban ahí presentes, y en algunos veía cara de susto, en algunos veía cara de ay, ¿qué está pasando aquí? Y en otros de no manches, es neta. Entonces son impresiones que de repente tenemos como seres humanos.
Y yo me incluyo porque de repente soy de esas personas que sí creo y de repente, creo que son mentiras. Pero hay de todo. Por eso me gusta contar historias de personas cercanas que yo conozco, que me consta que son verdad. Porque soy muy metiche, ya les he dicho, y de repente oigo o escucho historias que digo, esto no es cierto, ya le exageraron bastante. Y de algún modo estas cuestiones o estas historias de algún modo terminan siendo bonitas, porque es un evento que a veces da miedo, sí, pero que si te pones a pensar en el trasfondo y que si le perdiéramos un poquito el morbo o el miedo a esto, pues hay algo que sacar, ¿no? En algunas cosas, porque también estoy de acuerdo que hay cosas no tan buenas, que hay manifestaciones no tan buenas. Y bueno, no me voy a meter en esos temas tan profundamente ahorita. Pero bueno, llegamos hasta el final de este podcast. Les recuerdo que ya va a ser Día de Muertos, mi día favorito del año. Y pues si no han hecho su altarcito para que su familia les dé una visitadita, háganlo. Es una tradición que yo considero muy bonita, donde pues nos damos la oportunidad de convivir en familia o con amigos, depende de lo que sea su situación, y que es algo que está lleno de folclore, de colores, de aromas, de tradiciones, de tragadera, que el chocolatito, que el pan de muerto, que le gustaban las enchiladas, me como 3 y le dejo 2, o sea, es algo muy bonito. Yo considero que es una tradición muy bonita. Y pues bueno, aquí me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en el relato del día de hoy. Yo soy Raquel Pacheco y si tú quieres contarme tu historia, mándame un correo electrónico a larachel.cuenta@gmail.com. Si tú me conoces, si tienes contacto conmigo, mándame un mensajito y hacemos una colaboración o yo con gusto cuento tu historia. Y pues nos vemos el próximo viernes. Que la pasen bonito, que tengan un buen fin de semana lleno de acción, de abundancia, de amor. Esto fue Cuéntame tu historia.